Hola, buenos días, Pastor Luis Daniel, Isaac, qué gusto saludarles en esta mañana, más temprano para ustedes que para mí. Yo estoy en Chihuahua, es una hora más y estamos a 0 grados, ni frío ni calor, estamos bien acá. Qué gusto saludarles, hermanos. Eh, esta mañana estamos llegando al día número 8, el día número 8 de este programa mundial. Esto no es local, realmente el programa de los 10 días de oración es un programa mundial. En todo el mundo nos estamos uniendo para orar por un mismo propósito, por una misma razón. Y el tema de hoy, bueno, es un tema podría ser sencillo, pero complejo a la vez. Es un tema que toca un punto fundamental para la buena marcha de nuestra iglesia. Y el tema es, bueno, amemos a nuestra familia de la fe, así como lo hace Jesús. Y antes de ir a la palabra, vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por este día. Gracias porque nos permites despertar, ver la luz de un nuevo día, sentir, Señor, el frío, el calor, quizá algunos. Gracias porque pones los medios para poder, ¿no?, comunicarnos eh, a través como hermanos de la iglesia, de una misma fe, para poder salir, Señor, a través de la transmisión. Muchas gracias te damos porque tú has provisto de un material especial para que en todo el mundo nos unamos en un mismo propósito, en una misma reflexión. Señor, al abrir la Biblia, rogamos que nos des autoridad de lo alto, sabiduría, inteligencia, creatividad, gozo, discernimiento y no solamente leer, sino también hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, repito, el título de esta mañana es amemos a nuestra familia de la fe como la hace Jesús. Y quisiera que hiciéramos un poco de memoria. Yo sé que la mayoría lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero Dios ha venido conformando un remanente especial desde el inicio de los tiempos, desde que nuestros primeros padres estaban en el Edén, fueron conformando un grupo especial, evidentemente pequeñito, Adán primero, Eva, y entonces Dios fue guiando, fue conduciendo a su pueblo de tal manera que persiste hasta hoy. Y este devenir en la historia del pueblo de Dios, pues ha pasado por un sinfín de procesos complicados. Vayamos hasta lo más antiguo, desde la preservación en el desierto, desde la época de los jueces, Dios enviando un libertador, en la época de los reyes también, viene ya la época de Cristo, viene el grupo de los 12 y así, y así. Y específicamente llegando a la era apostólica, bueno, la gran comisión que el Señor Jesús dejó, pues comenzó a cumplirse y de una manera extraordinaria y exponencial. Leer en el libro de los Hechos, capítulo 2 versículo 41, es un texto muy conocido y quisiéramos reflexionar a partir de allí. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo sé que muchos habíamos leído esto. Aquel día dice se añadieron como 3,000 personas. 3 personas, queridos, no es poco. Y sobre todo para aquellos tiempos. Uno piensa o lee esos textos y dice, wow, ¿verdad? La obra de Dios en aquel tiempo, la predicación dio frutos. Sí, sin embargo, pocas veces pensamos en la situación subsiguiente. Es decir, una iglesia que eran muy pocos, los primeros creyentes eran muy pocos, y de pronto se agregan 3,000. Surgen varias preguntas. Una, ¿quién los va a pastorear? Otra, ¿quién va a atender sus necesidades espirituales? Otra, ¿cómo van a ser atendidos específicamente? ¿En dónde se van a reunir? En fin, ¿quién va a tomar el liderazgo con ese grupo especial? Evidentemente era muy complicado hacerlo personalmente, por eso el apóstol Pablo y algunos otros optaban por un medio tremendamente efectivo, que eran las cartas, las epístolas, para guiar, para conducir a la iglesia. Bueno, la pregunta es también, los primeros creyentes, una vez que vieron que la iglesia aumentó exponencialmente y llegó a 3,000, ¿cómo íbamos a confraternizar? ¿Cómo íbamos a hacer?
estemos de acuerdo, hermanos, en que esta hazaña o este milagro de Dios de añadir 3,000 a la iglesia no era otra cosa más que la obra del Espíritu Santo. Recién habían recibido el Espíritu Santo y ahora la iglesia se iba a fortalecer. Ahora eran muchos. Esto no era otra cosa también más que el cumplimiento de la profecía. La promesa de Dios se estaba cumpliendo. Y quiero leer una cita de la sierva del Señor que dice, mm, el mensaje del primer ángel en el capítulo 14 de Apocalipsis que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje, Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos, escuchen esto, hubiesen recibido el mensaje del cielo humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar que el bendito estado de unidad, número uno, fe, número dos, y amor que existía en tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma, y hablaron la palabra de Dios con denuedo, cuando el Señor añadía a la iglesia a los salvados de día en día. Esto nos marca el inicio de la era eclesiástica, ambiente donde se cumplían los propósitos, andar en unidad, en fe, en amor. Y comenzó ahí, con la obra del Espíritu Santo, y comenzó a través de un pastoreo, a través de epístolas, a través de cartas del apóstol Pablo. Sin embargo, la sierva del Señor hace la comparación con el tiempo del fin. Eso se rompió, dice, porque dejaron de estar unidos, dejaron de estar en la fe, dejaron de ser, de tener mismo. Y este es un llamado, hermanos, como punto número uno, para reflexionar en la iglesia de hoy, en la iglesia a la que pertenecemos. La pregunta es si esa misma unidad, esa misma fe, ese mismo amor se ha mantenido. La pregunta es si nosotros, al pertenecer al pueblo de Dios, nos hemos vuelto un poco sectarios quizá, o todos son bienvenidos a nuestro círculo de fe. Cuando la iglesia comenzó, cuando 3,000 personas se añadieron, la obra eclesiástica fue tremendamente cristiana. ¿Por qué? Vamos a la Biblia nuevamente, ahora vamos a leer el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina. Es decir, procuraban que hubiera un mismo sentir, procuraban ir sobre una misma línea de pensamiento teológico, por así decirlo. Vivían bajo una misma escala de valores, evidentemente cristianos, las enseñanzas que Cristo les había dado. La iglesia de hoy vive así. Creo que sí. Fallas, tropiezos, por supuesto, pero cuando en algún momento la iglesia se desvíe de eso, tenemos que estar apercibidos de decir, hay que volver al modelo original. Y luego dice, también en la comunión unos con otros, la comunión entre todos. Es importante y algo que me gusta mucho dice, en el partimiento del pan. Hay quienes dicen, algunos comentaristas, dice, esto se refería a la celebración de la Pascua o de o tipo la cena del Señor. Sin embargo, esto también pudiera, dice el comentario bíblico, referirse a las comidas comunes. Es decir, hermanos, vamos a comer en la casa de Pedrito, vamos a comer en la casa de Pablo, vamos a comer en la casa de tal, de fulana. Y convivían y compartían. Queridos, esos tiempos, alguien dijo, ya pasaron, pero no. Yo creo que la iglesia sigue siendo la misma, evidentemente con sus cambios del tiempo, pero la unidad se forja allí. No estoy hablando de camaradería necesariamente, estoy hablando de unidad, de comunión, de compartir. Y esto no tiene otro propósito más que ser testimonio a los demás.
Evidentemente nosotros tenemos un historial, ¿verdad? En la iglesia y nos hemos venido formando y forjando a través de hábitos heredados. Bueno, compartamos estos buenos hábitos también con los nuevos que van llegando, con los que se van añadiendo. Dice, dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 252. Los creyentes debían continuar cultivando el amor que llenaba el corazón de los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo. Y escuchen esto, debían proseguir adelante y obedecer gustosos al nuevo mandamiento. ¿Cuál era el nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice, debían de vivir tan unidos con Cristo que se vieran capacitados para cumplir sus requerimientos. Debían ensalzar el poder de un Salvador que podía justificarlos por su justicia. Debían vivir tan unidos en Cristo que se vieran capacitados para cumplir sus requerimientos. Aquí hay un punto muy especial, hermanos. Cuando los hermanos, cuando la gente, cuando la familia de la fe vivimos unidos en Cristo, en el amor de Cristo, no en mis acciones, no en mis reacciones, ni en mis intenciones, en el amor de Cristo, un amor puro, un amor sincero, un amor transparente. Entonces dice que el resultado de eso era ser capacitados para cumplir los requerimientos de Cristo. Es decir, cuando nos amamos como familia de la fe, amigos, hermanos, estamos capacitándonos en automático para poder vivir de acuerdo a sus normas. Encontramos un círculo de apoyo muy especial. En cambio, cuando estamos solos, cuando alguien se aísla, vienen las pruebas, vienen las tentaciones, los asuntos complejos, cuando se pone en juego mi fe o mis principios, y entonces hay debilidad porque estamos solos. Sin embargo, cuando la comunión es constante, hay fortaleza entre todos, hay fuerza en la unidad. Hay un texto que usamos a veces más para los matrimonios, ¿no? Pero creo que se puede aplicar aquí. Cordón de 3 dobleces no se puede romper. Es decir, entre más seamos, más firme, más sólida está nuestra fe, nuestra doctrina. De pronto es muy sencillo ver que un hermano de nuestra iglesia, algún hermano, algún joven se equivoca y señalar y en vez de ser un punto de apoyo nos volvemos un punto de exclusión, y creo que eso no suma a la causa de Cristo. Por eso, qué importante es, queridos, buscar la unidad, buscar el fortalecimiento. La Biblia sigue diciendo, y con esto nos dirigimos al final, en el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Wow. La iglesia, queridos, hoy necesita milagros. Vivimos en una época donde la decadencia moral, donde los principios divinos están siendo pisoteados, y la iglesia de Dios, la que proclama tener la verdad, la que proclamamos tener eh, estos principios regidores para una vida buena, para la salvación, eh, para los perdidos, vamos a decirlo así, necesita, y creo que debemos de buscar los milagros de Dios, pero estos no van a ocurrir. Las grandes señales ni siquiera las vamos a percibir si vivimos peleados, vivimos divididos, si vivimos en grupos sectariamente. Evidentemente, los primeros apóstoles y los primeros cristianos que se convirtieron fueron testigos de grandes cosas, ¿verdad? Se bautizaron 5,000, se bautizaron 3,000, sanos, enfermos eran sanados, o sea, ocurrían miles de cosas, unidad, pero había un mismo sentir. Sigue diciendo el versículo 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Estar juntos, queridos. Somos una familia. Alguien, en una ocasión, un matrimonio, dice la historia, que discutían mucho, todo el tiempo, por todo, por lo sencillo como por lo complejo, ¿no? Por todo, por todo, por todo. Y cuenta la historia que estaban por ahí con un consejero matrimonial. Y con mucho orgullo dice la historia que la esposa dijo, este, es que siempre tengo razón, que le dijo al consejero matrimonial delante de su esposo, ¿verdad? Yo siempre tengo razón. Él es el que siempre se equivoca y yo siempre con argumentos
le hago saber la verdad, la razón. Es como yo digo. Y entonces el consejero le preguntó, eh, ¿es cierto esto? Y el esposo le dijo algo, le dijo, sí, es cierto. Pero entonces el esposo le hizo una pregunta, dijo, ¿pero quién quiere estar con alguien que te derrota todos los días? Queridos, a veces podemos tener la razón, pero la razón debe ser blanda, dice un dicho. La razón debe expresarse con amor. La razón debe expresarse con unidad, con compasión. Porque ¿quién quiere vivir en un entorno donde todo el tiempo te estén ganando, te estén derrotando, aunque tengan la razón? Queridos, este milagro del crecimiento de la iglesia se dio a razón de una sola cosa, el derramamiento del Espíritu Santo. Y creo que hoy es un buen día para decir, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en cada corazón, en cada miembro de iglesia, que siempre hay roces, somos humanos, que vuelvan a restablecerse, que pensemos en la misión, que nos enfoquemos en compartir a otros, que seamos testimonios de fe y no testimonios de división. Que el Señor nos bendiga y que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros para de aquí al tiempo del fin. Ya estamos en el tiempo del fin, pero cuando llegue el fin del tiempo, podamos ser una iglesia modelo ideal, viviendo de acuerdo a como cuando inició este gran mensaje social del amor de Cristo para todos. El Señor nos bendiga.